Hola, mis queridos estudiantes. Hoy estamos en una nueva semana. En esta nueva semana nos corresponde ver la clase El cerebro, un órgano complejo. Y como se fijaron, no estoy sola, estoy aquí con un compañero, con mi amigo René, para hacer un poco más amena esta clase, ¿ya? Entonces, René nos va a acompañar durante la explicación de esta clase, así que los invito a prestar mucha atención. Como ya les comentaba, en esta clase nos toca hablar sobre el cerebro y para eso vamos a utilizar como apoyo una presentación PowerPoint, que es la misma que ustedes van a tener en la plataforma de WebClass. Y lo subí también ese recurso. Y vamos a partir aquí con esta imagen de un cerebro que no está completo. ¿Ya? Aquí estamos viendo solamente una parte de él, específicamente un hemisferio. Después vamos a ver esas divisiones que se hacen de la estructura del cerebro y vamos a estudiar, ¿cierto?, las características más importantes de este órgano, un órgano muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso, para los seres que contienen sistema nervioso. Ya vimos en la clase anterior que algunos organismos como invertebrados ya presentan cerebro, pero más bien estructuras muy rudimentarias. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el cerebro de vertebrados, específicamente en el cerebro humano. Y para partir, les quería leer una frase que dijo el padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, que él dice, él dijo, perdón, mientras nuestro cerebro sea un misterio, el universo, el reflejo de la estructura del cerebro, también será un misterio. ¿Qué quería decir él con esto? En la época que él estudió el cerebro, cuando estudió las neuronas, hace muchos años atrás, ya se, eh, ya se sabía que era una estructura bastante compleja, que era muy difícil su estudio, y a pesar de que han pasado muchos años, aún conocemos muy poco de cómo funciona el cerebro finalmente. Si bien hay muchos avances, pero todavía falta mucho. Hay algunos proyectos internacionales que buscan mapear completamente las áreas del cerebro para establecer su funcionamiento, pero aún así estiman ellos que va a ser muy difícil lograr esa comprensión. Entonces, indudablemente, el cerebro de cada persona es un universo, así es que es una estructura que la neurociencia trata de estudiar y todos los avances tecnológicos están orientados también a poder comprender su funcionamiento. Bueno, entonces para iniciar, sabemos que el cerebro es un órgano complejo, una de las estructuras más complejas de estudiar, y pensar que es un órgano que nos permite percibir nuestro medio, ya sea nuestro medio interno y nuestro medio externo. Nos permite movernos, escribir poesía, pintar, diseñar naves espaciales, para explorar zonas lejanas como la Luna, otros planetas, para estudiar las profundidades del océano, y también nos permite establecer una conexión, una comunicación con nuestro entorno, con otros seres. Y además es una estructura que está relacionada también con las conductas. Entonces, cada persona también tiene conductas distintas. Y eso hace que cada persona también sea única. Y a su vez, sus cerebros también sean únicos. Ahora, ¿qué propiedades tiene el cerebro que lo hace tan especial? Se sabe que si tenemos un individuo, un humano, que pese promedio 72 kilos, ya, su peso corporal completo, si tomásemos su cerebro y lo masáramos, este nos indicaría su masa entre 1 kilo y 1,5 kilos más o menos, ¿ya?
Y si sacamos la cuenta, 1,5 kg corresponde al 2% del peso corporal total. Entonces, como es un órgano muy importante, así como todos los órganos del cuerpo, va a estar constituido por células. Nosotros en la clase anterior vimos cuáles eran las células nerviosas, las neuronas y las neuroglias o células de la glía, que son las que van a formar parte del cerebro, del sistema nervioso, y se estima que tenemos más de 100.000 millones de células nerviosas. Entonces, si nos imaginamos cuántas estrellas hay en el universo, se estima incluso que tenemos más neuronas que estrellas en el universo. De ahí la importancia también de saber por qué tenemos tantas neuronas. Hay que pensar que tienen que coordinar las respuestas frente a todos los estímulos que reciben. Entonces, el cerebro es una estructura bastante interesante para seguir estudiando. Entonces, vamos a ir adentrándonos en lo que la clase nos pide, ¿cierto? Si estudiamos su organización general, sabemos que el sistema nervioso central va a estar compuesto por el encéfalo y la médula espinal. En esta clase nos vamos a centrar en el órgano principal del encéfalo, que sería el cerebro, pero no es el único. Si nosotros hacemos un corte transversal, pudiésemos atravesar, ¿cierto?, todas las estructuras, incluso el cráneo, llegaríamos a estudiar, a poder observar el cerebro. Y en este caso estamos viendo solo una porción de él. Y nos vamos a encontrar que tiene una estructura bastante llamativa. Está formado por muchos surcos, es un tejido más bien esponjoso, blando. Va a estar constituido principalmente por tejido blando, grasoso, y eso le va a dar una consistencia especial. Después, si seguimos, vamos viendo desde adentro hacia afuera, tenemos el cerebro primero, después tenemos esta estructura que se llama meninge, que es una membrana. Esta membrana meninge, si se fijan, está al medio entre el cerebro y la estructura ósea que es el cráneo. Entonces, si ustedes se fijan, el cerebro, si bien está protegido por el cráneo, hay una capa intermedia, que son una serie de membranas que se llaman las meninges, que van a establecer también una protección y van a evitar el roce, ¿cierto?, del cerebro contra el cráneo. Entonces, muy importante esas estructuras que estamos viendo ahí, más adelante las vamos a ver con detalle. Si despejamos nuestra imagen, ¿cierto?, y nos vamos entrando aún más, vemos que la rugosidad, la textura del cerebro también es diferente a las otras estructuras, y eso le va a dar ciertas características especiales. Para recordar, tenemos que el cerebro, en una vista frontal y lateral, va a estar ubicado en esta zona, cerebro. Abajo, abajo del lóbulo occipital está el cerebelo, y luego encontramos al tronco encefálico, que es el que después va a estar conectado con la médula espinal. Eso lo vimos en la clase anterior, solamente es un recordatorio. Y todas las estructuras que son parte del tronco encefálico. Ahora, pasemos al detalle. Nuestro cerebro va a tener una organización estructural especial. Como tiene que coordinar muchas funciones, entre ellas las funciones vitales, la conducta, la emoción, un sinfín de estímulos, debe haber una organización para poder responder frente a las distintas cosas que lo vayan a estar afectando. Y para
saber cómo esto se organiza, bueno, se han hecho estudios donde se puede medir la actividad de ciertas zonas del cerebro frente a cualquier acción. Esos experimentos se hicieron, gracias a ellos se pudo lograr este conocimiento, y solamente para una forma de entenderlo, aunque insisto, todavía no está mapeado todo el cerebro, no se sabe en dónde están muchas funciones aún. Las neurociencias es una disciplina que ha tenido mucha auge últimamente, y muchas personas interesadas en investigar. En Chile se están haciendo también muchas investigaciones en el área. Eso es interesante que ustedes lo sepan. Pero vamos por viendo cosas importantes. Yo les hablaba de que el cerebro es un órgano muy complejo y muy importante para la sobrevivencia, y por lo tanto debe estar muy protegido para que pueda lograr realizar esas funciones. Y ya les adelantaba hace un rato de una estructura, una membrana, que son las meninges. Las meninges son una serie de membranas, no es solo una, sino que son 3 membranas que van a estar distribuidas entre el cerebro y el cráneo, en el espacio intermedio, y estas membranas producen un líquido. ¿Cuál líquido? El líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Este líquido permite que funcionar también como una especie de aislante para evitar el roce. Sabemos que el cerebro también necesita muchos nutrientes, necesita líquidos, entonces esta membrana lo va a ayudar para eso. Ahora, las meninges también son unas estructuras que son sensibles a infecciones, son sensibles también a golpes, y es por eso que a veces cuando una persona sufre una lesión a nivel de la cabeza y se compromete el área del cerebro, las meninges pueden sufrir daño y liberar este líquido cefalorraquídeo, y la presión elevarse, ¿cierto? La presión osmótica que hay en el interior del cerebro va a modificar también otras estructuras y va a hacer que se funcionen mal también. Entonces es peligroso también esto. Y también se sabe que las meninges eh, funcionan también como una especie de protección frente a infecciones por microorganismos. De hecho, hay una bacteria que se aloja en las meninges y produce una inflamación. Esta situación es lo que se conoce como meningitis, ¿ya? La membrana se inflama y va generando daño nervioso, la persona va a tener algunos cambios en su conducta, en su comportamiento. Entonces, es una estructura que también puede responder frente a accidentes, infecciones, etc. Por eso es peligroso también cuando ésta sufre daño. Acá vemos el esquema, ¿cierto? Si acá vemos el cuero cabelludo de este individuo, y si vamos hacia adentro, vamos a encontrarnos con el cráneo, ¿ya? Cuero cabelludo, donde está el pelo, ¿cierto?, de la cabeza, y aquí aparece el cráneo, e inmediatamente aparece una de las membranas que son parte de las meninges, específicamente la dura madre, que es la capa más externa, ¿ya?, vista desde adentro hacia afuera. Después viene la aracnoides y la pía madre, que sería la estructura más interna. Luego de la pía madre vendría la corteza cerebral, el cerebro propiamente tal. Si ustedes se fijan, aquí aparece una arteria. El cerebro también tiene irrigación sanguínea, entonces va a tener sus arterias que le van a transportar el oxígeno, los azúcares. Interesante, un dato importante: el cerebro es un órgano que, como realiza funciones muy importantes, tiene un metabolismo muy acelerado, es decir, necesita una gran cantidad de nutrientes. Entre ellos, su demanda de oxígeno es muy alta, su demanda de azúcar también es muy alta. Entonces, cuando una persona
está en presencia de una baja presión de oxígeno, es decir, una disponibilidad de oxígeno muy baja, el cerebro se va a ver también afectado al no tener la disponibilidad de oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es utilizado por nuestras células como combustible para obtener energía. Entonces, si no está disponible, el cerebro se resiente mucho. Es por eso que cuando las personas no tienen, no se incorpora oxígeno, el cerebro incluso puede llegar a llevarnos a estados de pérdida de conciencia, dejar de funcionar. Entonces es importante mantener la ventilación pulmonar lo más óptimo posible, si no el cerebro le cuesta mucho recuperarse, y a su vez también la glucosa que ocupa como nutriente se oxida, necesita la presencia de oxígeno para poder utilizar la glucosa, entonces está muy asociado. Por eso no es bueno estar mucho tiempo sin comida, para el cerebro también. ¿Ya? Sigamos. Bien. Ahora, yo quería mostrarles esto porque en algunas ocasiones yo les muestro imágenes de un órgano, como el cerebro en este caso, u otras estructuras, y la vista, la apreciación de la imagen es distinta. Es decir, se hacen orientaciones anatómicas, es decir, para poder comprender el funcionamiento del cuerpo, se han establecido ciertas orientaciones anatómicas, es decir, cuando yo estoy hablando de la parte frontal, cuando estoy hablando de la parte dorsal, posterior. Entonces, yo por eso les quise mostrar esto, acá, ahí. Cuando hablamos de eje dorsal, nos referimos a esta parte. Dorsal se refiere a la zona de la espalda, por si ustedes lo quieren entender más fácil. Dorsal significa donde está la columna, orientada hacia donde está la espalda, la parte posterior, o atrás del cuerpo. Y lo contrario sería ventral. Ventral viene de vientre, entonces la parte anterior. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hablamos de una orientación medial? ¿Ya? Se refiere desde la parte externa hacia la parte médula. Médula viene también de medio. Entonces, nuestro eje, la columna vertebral, la médula espinal, constituiría nuestro eje principal. Entonces, lo que se acerca a lo que es conocido como la médula espinal o columna vertebral, hablamos de eje medial. Y lo que se aleja desde la médula hacia afuera, eje lateral. Entonces, para los que les interesan las carreras de salud, es muy importante conocer estas orientaciones desde ya. Y para los que no les interesa eso, bueno, es importante también aprender algo nuevo. Ahora, si nosotros tenemos un cerebro, ¿cierto? Para poder estudiarlo se tienen que hacer cortes para poder estudiar su estructura. Entonces, no se corta en cualquier parte. Eso está estipulado, ¿cierto? Para una mejor comprensión, una mejor observación de los detalles. Entonces, aquí están los distintos cortes. Aquí, cuando se habla de plano sagital, se refiere a esta zona. Plano horizontal, así. Sección transversal, cuando yo hablo de corte transversal, ahora entienden a qué se refiere. Cuando atravesamos la estructura y al quedar expuesta esa estructura, podemos observarla, si se hace de esa forma. Plano frontal, ¿ya? Ahí está. Entonces, hay algunas especificaciones que me pareció interesante mostrárselas. Ahora, si tenemos la visión del cerebro desde la parte superior, ¿ya? Vamos a distinguir ciertas zonas que aquí están coloreadas solamente para su comprensión. El cerebro no tiene estos colores, se ve todo del mismo color, solamente para poder entender dónde están ubicadas ciertas zonas y para saber cuáles son las funciones que estas zonas controlan, ¿ya? Si vemos un cerebro visto con una cámara desde arriba, aquí, nos vamos a encontrar con la imagen que aparece aquí,
Y ustedes se preguntarán cuál es la parte frontal y cuál es la parte posterior. ¿Ya? Acá en este caso nos vamos a encontrar que esta sería la parte frontal, que está aquí, principio en celeste, y la parte posterior lo que está en verde. El cerebro va a estar formado por, es una estructura rugosa, muy parecida a una nuez. ¿Ya? Interesante eso. Hay una relación entre algunas frutas o frutos que la forma que tienen es para explicar a qué estructura de nuestro cuerpo pueden nutrir. Ustedes se preguntarán, ¿la nuez tiene forma de cerebro? Sí. ¿Y cuál es la relación? Bueno, las nueces son frutos que son muy ricos en ácidos grasos omega, específicamente los ácidos grasos omega 3 y 6. Lo interesante de estos dos ácidos grasos, estos dos ácidos grasos son muy beneficiosos para la actividad cerebral. Son muy beneficiosos para ellos. Entonces, se han hecho estudios donde el consumo de estos ácidos grasos estimula también la funcionalidad cerebral. ¿Ya? Entonces, esa relación en este caso tiene un asentamiento científico, hay estudios que lo avalan. Entonces, interesante ese detalle. Bueno, si ustedes se fijan, hay una división al medio, y esto nos permite dividir el cerebro en dos áreas también, que son los famosos hemisferios, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, una vista lateral del cerebro, vamos a tener que acá está la parte frontal celeste y la parte posterior sería lo verde. Vamos a sacar esto. Ya. Vemos acá que los colores van a representar otras zonas, a eso le llamamos lóbulos. ¿Ya? Tenemos en celeste el lóbulo frontal, en color morado o lila, lóbulo parietal, en rojo el lóbulo temporal y en verde el lóbulo occipital. Entonces, lo que está coloreado nos va a representar los famosos lóbulos cerebrales. Y cada lóbulo se sabe que controla una función específica, que lo vamos a ver más adelante. Ahí está, lóbulos cerebrales. ¿Cómo se sabe qué funciones controlan cada lóbulo? Bueno, se han hecho estudios con los avances científicos. El cerebro también funciona con actividad eléctrica. Y esta actividad eléctrica también emite una especie de radiación que es posible verificar a través de un espectrómetro, ¿cierto? Que nos permite medir la intensidad de la actividad. Cuando una zona del cerebro está funcionando, está activa, eso indica, o sea, perdón, cuando una zona del cerebro se está estimulando, quiere decir que está activa, está funcionando, por lo tanto, va a registrar una mayor actividad, actividad eléctrica, actividad metabólica, y eso se va a reflejar en la emisión de energía. ¿Cómo? Bueno, las formas que a ustedes se les puede ocurrir, la más simple, radiación térmica, y la radiación térmica nos va a permitir medir si la actividad es alta o baja. Entonces, si ustedes se fijan, la persona se coloca en una máquina, ¿cierto? Que es una máquina que lo que hace es hacer una tomografía de emisión de positrones. ¿Ya? El desarrollo de la tecnología de distintas áreas
a disposición de la comprensión del funcionamiento de las estructuras que forman a los seres vivos, en este caso el cerebro. Entonces, aquí en esta máquina de tomografía de emisión de positrones, la persona entra y está conectada, ¿cierto?, a unas estructuras que van a medir esta actividad. Y, por ejemplo, me va a mostrar este aparato, ¿cierto?, la intensidad de la actividad según la zona que se esté estimulando. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro al cual se le aplica un estímulo, se les coloca una música, por ejemplo. ¿Qué sentido debería activarse? Bueno, el sentido de la audición. Y la actividad intensa está marcada acá. Aquí están los valores, ¿cierto? De amarillo hacia rojo sería el aumento de actividad. Entonces aquí yo veo que en esta zona está de esos colores, por lo tanto aquí estaría la parte del cerebro que capta los estímulos auditivos. ¿Ya? Algunos podrían ya dilucidar qué lóbulo es el que está ahí. Sigamos. Si a la persona se le da una fotografía o se le muestra una película, por ejemplo, ¿qué actividad es lo que está haciendo? Está estimulando su sentido de la visión. ¿Ya? Está observando, está viendo. Y en este caso, tenemos que en esta zona está coloreado amarillo y rojo. Si se fijan, cambió la zona de actividad. ¿Qué parte sería esta? Ahí pueden después volver atrás. Y si no, lo vamos a ver más adelante. Si a la persona la persona que está viendo sus resultados le empieza a hablar por micrófono y está conectado, ¿cierto? Ahí, y le pide que le responda frente a lo que le está diciendo, bueno, también vamos a ver dónde está la parte que está relacionada con el habla. Entonces, aquí cambia la posición de la zona más activa. Y se le da a la persona no sé, algo, un texto, una foto, y se le pide que piense, que ocupe esta habilidad más compleja de pensar, y vemos que la actividad está en esta zona del cerebro. Entonces, gracias a estos estudios podemos saber qué funciones cumplen cada lóbulo, cuál es el detalle de esas funciones que ellos controlan. Entonces, seguimos con el ejemplo de las tomografías de emisión de positrones. Acá tenemos 4 cerebros, 4 imágenes, que están no siendo estimulados, ¿ya? No están recibiendo ningún estímulo, por lo tanto tienen una actividad igual, pero una actividad basal. Así, el cerebro, incluso aunque estemos durmiendo, igual está funcionando. Ojo con eso. Pero su actividad es menor. Nunca se detiene, es menor. ¿Qué pasa si la sometemos a un estímulo auditivo? Si la sometemos a un estímulo auditivo, la imagen me va a mostrar que donde está la parte relacionada con la audición, la interpretación del estímulo auditivo es la que va a presentar mayor actividad. Y me va a aparecer con color anaranjado y rojo. En este caso sería acá. ¿Qué pasa si aplicamos un estímulo visual? La flecha cambia de área. Ya no es acá, sino que los estímulos visuales al parecer estarían en esta parte. Acá hablamos de eje frontal. Entonces aquí me está indicando que sería la parte posterior. El lóbulo que está en esta zona es el que está relacionado con los estímulos visuales. Si a la persona se le pide memorizar, ocupar su memoria, ¿dónde veo la actividad? Aquí, en esta zona. Pues si se fijan, no está cerca de la parte lateral, está más hacia la parte medial.
Así que, ¿qué lóbulo estaría ahí? Bueno, el lóbulo parietal. Si a la persona se le pide que mueva un pie, fíjese que hay dos zonas las que están ahí activándose. La parte frontal y la parte lateral, pero más proyectada hacia afuera, es decir, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está relacionado con la audición. En nuestros oídos también tenemos sentido del equilibrio. Entonces, para que una persona mueva un pie, debe haber una orden, ¿cierto? Para mover el pie, pero que tampoco la persona se caiga cuando está haciendo eso. Ya, aquí me quería detener un poco porque hay algunos mitos que circulan en cuanto al cerebro con respecto a si el cerebro en mujeres y en hombres es distinto. Uno de los tantos neuromitos que existen es ese, que los cerebros serían al parecer distintos. Bueno, y hay personas que se han dedicado a estudiar si eso realmente es así. Y yo les puedo informar que según las últimas investigaciones más actualizadas, dentro de lo que se sabe es que, bueno, esta afirmación a algunos les sorprende el decir que los cerebros de mujeres y de hombres son distintos. Pero, ¿para qué estamos con cosas? Hay diferencias morfológicas entre hombres y mujeres, hay diferencias hormonales entre hombres y mujeres, hay diferencias genéticas, anatómicas entre mujeres, por lo tanto, los cerebros también deberían ser diferentes, pero diferentes, no estamos hablando diferentes en el sentido de ciertos criterios, sino que frente a muchos criterios, ¿ok? Por ejemplo, se sabe que en un hombre de peso promedio, 70 kilogramos, el cerebro mide 1260 centímetros cúbicos, es decir, un poquito más de 1 litro. En una mujer que pese lo mismo que este hombre, por ejemplo, 70 kilos, el peso de ese cerebro, o la masa más bien, si la expresamos en volumen, sería de 1130. Es decir, casi un 10% menos que el del varón. Pero estas diferencias se deben a lo que conocemos en biología como dimorfismo sexual. Es decir, hombres y mujeres tienen formas distintas. No somos iguales. ¿Ya? Entonces es esperable que nuestros cerebros también lo sean. Y como nuestros cerebros tienen que contribuir al equilibrio fisiológico, la producción de hormonas en las mujeres es distinta a los varones. Hay algunas hormonas que se producen más que otras. La producción hormonal en varones también tiene una cierta característica, entonces hay cosas que nos hacen diferentes. Entonces, se han estudiado, ¿cierto?, dónde están estas diferencias. Bueno, y las imágenes que aparecen aquí es una caricaturización. Siempre se ha creído que las mujeres lo que más piensan es en comprar, y eso no es tan así, no todas las mujeres piensan así, o que para la mayoría de los hombres lo más importante es el sexo. Tampoco es así. Eso va a variar según distintos criterios, según distintas experiencias que tienen las personas. Se sabe que, por ejemplo, los hombres presentan un mayor tamaño en la amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que controla la parte emocional, está asociada a las emociones, al sistema límbico. Y, ¿cómo se llama? Los hombres serían un poco más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, si se hace un ajuste entre el aumento, en este caso, de la estructura de la amígdala frente a la relación con el peso corporal del individuo, no es tan así, ¿ya? No habría una relación estrecha.
Lo que sí es interesante señalar que hay una mayor variabilidad en la morfología del cerebro entre mujeres y hombres. Entonces, eso sí está estudiado. Entonces, existen algunas diferencias pero insisto, esas diferencias se pueden abordar de distintos criterios. Hay asociados también mitos a esas diferencias. Por ejemplo, se ha pensado por muchos años que las mujeres tienen problemas por ejemplo, con las áreas de las matemáticas y las ciencias, pero eso es un prejuicio. Incluso hay estudios recientes donde muestran a niñas que tienen la misma capacidad de resolver problemas. Lo que ocurre ahí, el prejuicio viene más bien por su ambiente, es decir, a las niñas siempre nos han tachado de que somos más emocionales, de que no tenemos ciertas habilidades y crecemos con eso y nos terminamos creyendo eso, pero no es así. Influye mucho el ambiente en el cual nosotras nos hemos desarrollado. Entonces hay muchos estudios que han desmitificado eso de que las niñas no tienen habilidades en ciencias o en matemáticas, o que sí las tienen en la parte artística y los varones no. Eso tampoco es tan así. Hay muchos estudios incluso que han tratado de demostrarlo, y hay que hacer ahí un cambio de paradigma. Y eso es lo interesante, generar nuevos conocimientos. ¿Ya? Entonces, interesante eso. ¿Okay? Bueno, sacando un poco el tema de los neuromitos, que hay muchos, solamente le hablé de uno, pasemos a que el cerebro, les decía que tiene la función de integrar muchos estímulos sensoriales, estímulos ambientales, etc. Y eso también ha llevado a la creencia de que, bueno, debe haber una zona específica para poder responder. Eso es lo que se creía antes, pero estudios más nuevos indican que si bien hay una cierta zona del cerebro que se especifica en cierta área de integrar cierta información, a la larga todo el sistema funciona en coordinación, es decir, hay una integración, ¿ya? No es solo un área, sino que una área del cerebro necesita a su vez otra área que esté ahí supervisando, que esté monitoreando, que le ayude a realizar esa función. Entonces, si bien se quiere hacer un mapeo, pero ese mapeo tampoco nos va a develar que solamente la amígdala, por ejemplo, tiene que ver con las emociones. No. En gran medida sí, pero no es la única parte relacionada con eso. Eso es lo que quería explicar. Entonces, para poder entenderlo, se hacen estos mapas, pero no quiere decir que se especifiquen en una respuesta y nada más. Entonces, hay que entender que el cerebro funciona realmente como una red, como una especie de procesador, si lo queremos hacer la analogía con una máquina. Los computadores, ¿cierto?, funcionan con un procesador en el cual uno cuando está dándole una orden, ¿cierto?, apretando una tecla, eso no activa solo un mecanismo, sino que activa varios, y el procesador debe saber de dónde viene, qué tecla es la que se está apretando, pero también va a estar funcionando el ventilador, el antivirus, el sistema operativo, o sea, está haciendo muchas cosas, y el cerebro funciona así también. Entonces, esta imagen representaría mejor aún lo que es el real funcionamiento del cerebro. Eso es una red integrada, es decir, las neuronas, por su estructura, sabemos que establecen estas conexiones en el cerebro. Entonces, ¿cómo percibimos nuestro ambiente? Bueno, con receptores.
Los receptores son los que van a captar el estímulo y una vez captado el estímulo, este debe ser llevado a una zona en la cual se analiza la información de dónde proviene, haya una integración y generar una respuesta frente a ese estímulo. Entonces, para eso el cerebro funciona en casi todas sus áreas para poder responder. Entonces, aquí el cerebro crea su propio mundo que es semejante al mundo de otros humanos con cerebros parecidos. Esta frase es muy decidora. Si bien estudiamos el cerebro, tenemos que tener en claro que la percepción de cada individuo, su cerebro, es distinta, porque nos desenvolvemos en ambientes distintos. Vamos a responder en algunas situaciones parecidos, pero insisto, la experiencia, la emocionalidad, los estímulos que recibimos, si son favorables, si una persona está en una situación compleja de depresión, su cerebro va a funcionar, pero no va a funcionar igual que una persona que no tenga depresión. Entonces, yo puedo tener esos dos cerebros de estas dos personas, los voy a ver a lo mejor anatómicamente igual, pero cómo integran, cómo perciben la realidad, eso es distinto. Y eso es muy difícil de estudiar, ¿ya? Porque cuando se estudia el cerebro se hace se saca el cerebro de la persona, lo podemos mirar desde afuera, pero no podemos entrar a cómo está pensando, cómo está percibiendo ¿cómo se llama? Su realidad. La percepción de la realidad también es distinta. Entonces, interesante eso. Y para cerrar esta presentación, les quería dejar esta reflexión. Las cosas repetitivas tienden a guardarse con mayor probabilidad, al igual que las cosas que tienden a enganchar con otras experiencias, particularmente las emocionales. Dos cosas aquí. Nosotros en nuestras primeras etapas del desarrollo aprendemos por imitación. En nuestro cerebro hay áreas que están relacionadas con el lenguaje, con la expresión oral. Pero un niño, si no se cría alrededor de personas que le enseñen, que demuestren cómo se habla, no va a ser muy difícil que desarrolle la comunicación verbal. Entonces, aprendemos en ciertas etapas por repetición. Y esas cosas se van asentando, pero yo les hablé en la clase anterior de que la memoria para la memoria es muy importante hacer la relación con una emoción. Es decir, si uno asocia una emoción también a una experiencia nueva, a un aprendizaje, este se asienta aún más en la memoria. A eso se refiere. Entonces, si uno le otorga una emocionalidad, ya sea buena o mala, esto queda ahí. Y queda ahí, se puede volver a traer cuando queremos recordar ciertas cosas. Ya. Este es el fin de la presentación del PowerPoint, pero les quiero mostrar otras cosas. Voy a mostrarles algo interesante sobre las áreas del cerebro. No, perdón. No, sí, las áreas del cerebro. En esta animación, presten atención porque esto no está en WebClass. No lo anexé ahí. Si es que acá vemos un cerebro y si, en este caso yo acerco el cursor, me voy a fijar que aparecen los lóbulos. Lóbulo frontal, está en la parte frontal, eje anterior. Luego, hacia arriba, tenemos el lóbulo parietal, la parte posterior lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y esta zona que está acá corresponde al cerebelo. Entonces, si nos ubicamos geográficamente con los lóbulos, ahora vamos a ver qué funciones se le atribuyen a estos lóbulos del cerebro. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos esto? Bueno, porque existen
aparatos que nos permiten medir la actividad cerebral. Acá tenemos la disposición para que no se pierdan frontal y posterior. Aquí recordar que el cerebro es una estructura que hay que proteger, está protegido por tejido, está protegido por huesos, y tenemos en primer lugar la piel, vista desde afuera hacia adentro, la piel. Luego vendría el cráneo y las meninges. Luego, aquí aparece en esta animación el lóbulo frontal, que es parte de la corteza cerebral. Corteza cerebral se le llama a toda la parte externa del cerebro, ¿ya? La parte frontal de la corteza cerebral va a estar el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, como aquí dice, pienso, luego existo. Esta famosa frase nos quiere indicar que el lóbulo frontal va a regular, o es allí donde se ejecutan las acciones importantes que tienen que ver con la planificación, el pensamiento complejo, el juicio. Y también es importante en el desarrollo de los movimientos voluntarios, es decir, cuando yo decido, en este caso, mostrar el lápiz, hay una coordinación, es un movimiento voluntario. Hay una relación, el cerebro hace eso de que yo tome el lápiz y lo muestre. Ya yo lo estoy pensando y lo estoy ejecutando. A diferencia de los movimientos involuntarios que son controlados más bien por la médula espinal, que eso es lo que ya hemos visto en otras clases. Sigamos. Luego viene el lóbulo parietal, y si se fijan, aquí, en esta zona de la corteza cerebral, nos está indicando un personaje que se está moviendo. Entonces, en esta región se regula las sensaciones como el tacto. Es decir, el tacto, acuérdense que es nuestro sentido que está distribuido por todo el cuerpo. La piel, ¿cierto?, es la que capta los estímulos táctiles y nos permite establecer conexión con nuestro medio ambiente externo. Y, ojo, es muy importante también para la atención. Entonces, cuando ustedes están atentos a una clase, ¿qué lóbulo está actuando? El lóbulo parietal. ¿Ya? Entonces, lóbulo parietal relacionado con el tacto y con la atención. Luego viene el lóbulo occipital y aquí aparece un ojo, está indicando entonces que procesa la información visual. Esta zona, esta región del cerebro, este lóbulo, procesa la información visual. Y finalmente tenemos el lóbulo temporal, que nos aparece una oreja. Entonces ahí estaría el procesamiento de la información auditiva. Y aparece una cara aquí. Bueno, esta zona también se sabe que es la que hace el reconocimiento facial. Es decir, yo veo a una persona y asocio una cara, un rostro a esa persona. Yo sé que Juanito Pérez tiene ciertos rasgos cuando lo nombro, viene al tiro esa imagen. Pero hay algunas personas que sufren lesiones en esta zona y pueden ver disminuida su capacidad auditiva o también no hacer reconocimiento facial. ¿Bien? Entonces, eso quería mostrarles. Entonces, vamos a ir cerrando esta clase.
Espero que les haya gustado. La hice con mucho cariño para ustedes. Y les comento que voy a subir esta clase también a mi canal de YouTube para que la puedan ver. En el webclass solamente subí la presentación de PPT. Hay algunos recursos ahí, pero este video no va a estar ahí porque me cuesta subirlo ahí, entonces por eso les digo que se suscriban a mi canal. Mi canal se llama Profesora Valesca Verdugo, y ahí va a estar el video de esta presentación. Bueno chicos, espero que estén muy bien. Aquí me despido con René. Cuídense mucho, por favor, para que nos veamos pronto. Cariños para todos.